Buenas noches a todas, a todos. Gracias por su asistencia, su presencia en esta noche de viernes 17 de febrero. Vamos a hablar el día de hoy de causales de nulidad específicas, nulidades en casilla. Y bueno, sin más, vamos a arrancar, ¿no? Voy a pasar una presentación para ir acompañando la sesión. No, déjenme ver. Aquí está. Entonces voy a compartirles la presentación de las causales de nulidad. Y obviamente con esto tengo que referirme a algunos digamos, elementos que son propios de las nulidades en la materia electoral, ¿no? Como ustedes saben, y ya lo han visto a lo largo de este diplomado, en México la organización, la calificación de los procesos electorales están regulados en un marco constitucional y legal que podríamos decir está a la vanguardia en el mundo, ¿no? El sistema electoral es eficiente, los principios constitucionales y legales que rigen el proceso electoral son la esencia para que se realicen conforme a derecho, ¿no? Y desde luego, la importancia en la imparcialidad de las autoridades electorales, ya sea administrativas y jurisdiccionales, que igualmente resultan características del sistema electoral. Pero bueno, en el derecho electoral mexicano, el sistema de nulidades es un tema medular que se vincula con el resultado, con la calificación de los comicios, ya lo han visto, ¿no? En otras sesiones, que tienen como propósito fundamental lograr la representación de la ciudadanía en los distintos cargos de elección popular. Y el sistema de nulidades, que también sé que han visto ya su evolución, su transformación, pues ha transitado por distintas etapas, ¿no? Una etapa taxativa en los años 90, que era no solo taxativa, sino inclusive, pues decirlo así, injusta, ¿no? Derivado de esto que estamos viendo en la pantalla de los principios constitucionales. Ya verán o ya vieron las causales de nulidad constitucionales, ya vieron algunas cosas relativas a la causal de nulidad abstracta y lo que de ahí se deriva. Pero entonces lo que es importante pues es el sistema de nulidades que tiene 10 causas específicas de nulidad de votación recibida en casilla, una genérica que están plasmadas en la ley, como supuestos de nulidad de una elección, también de diputados, senadores e inclusive el presidente de la República, según los supuestos que establece la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, así como en la Constitución, ¿no? O sea, tenemos todo un entramado legal que habla de la nulidad, que a reserva de que reiterar un poco lo que han visto en las sesiones anteriores, pues una nulidad es una sanción que deja sin eficacia, ¿no? Los actos celebrados por los actores involucrados en una elección. En términos administrativos, pues es algo que produce supone que un acto jurídico deja de tener efectos, ¿no? En este caso, los efectos de las elecciones es que puedan tomar posesión los funcionarios, funcionarias que hayan sido electos, y si se anula, pues entonces no puede surtir efectos ese acto jurídico de construcción de legitimidad, ¿no? Entonces, desde luego, esto es importante, pues, que las reglas de las elecciones estén definidas previamente, que sean cumplidas, y desde luego, porque los efectos de dejar sin eficacia los actos celebrados involucrados en una elección, pues tienen que ver, ya decía, eh, involucra a una serie de autoridades, ¿no? La propia autoridad que organiza los comicios, los partidos políticos, las coaliciones, candidatas, candidatos, ¿no? Entonces, bueno, como vemos aquí, algunos de los principios constitucionales del voto, déjenme nada más, vámonos desde acá, ¿sí? Vamos a estos principios y su relación con el sistema de nulidades, ¿no? Entonces, obviamente, los elementos que toda elección debe contener para que sea considerada democrática y válida, o sea, que se califique como un producto del ejercicio soberano y del pueblo, y por lo tanto que pueda surtir efectos, tiene que regir una serie de elementos, ¿no?
la libertad, la autenticidad, la periodicidad. Aquí tenemos en la diapositiva la de la elección competitiva según Adam Przeworski. No es un autor que a mí me guste mucho, la verdad, por diversas razones que no vienen al caso, pero bueno, es interesante, desde luego, pensar que dentro de los distintos alcances que tiene la democracia, que no son únicamente las elecciones, pero tiene las elecciones una de sus partes más importantes, pues el sistema electoral pues tiene que garantizar que haya competencia, y que haya competencia pues supone que todos, sean candidatas, candidatos, coaliciones, partidos, tengan potencialmente las mismas condiciones para poder ganar. Y con ello, pues entonces ya lo vamos ligando con otro tipo de actividades, ¿no? Que tienen que ver con el financiamiento, que tienen que ver con el acceso a radio y televisión. Ya verán o ya vieron las causales de nulidad constitucionales que tienen que ver con esto, y cómo además estos principios no solo han supuesto una reinterpretación, una forma distinta de entender el sistema de nulidades, sino que también han supuesto una transformación del propio sistema, ¿no? Ya decía que al principios de la década de los 90, el sistema de nulidades taxativo, inclusive para aquellas nulidades de casilla, pues era solo aquellas que se encontraban en la ley. Y esto impedía, y decía, era injusto inclusive porque suponía que había violaciones que, independientemente de la gravedad, no podían invocarse como causal de nulidad, ni de una elección ni de una casilla, ¿no? Entonces, desde luego, eso implicaba que las elecciones pues no eran realmente competitivas. Inclusive, fíjense, hay criterios del tribunal, entonces Tribunal de lo Contencioso Electoral, que decía, inclusive el afectar la secrecía del voto no era una causal de nulidad porque no estaba prevista. O sea, a ese punto llegaba la taxatividad. Claro, ahora lo podremos entender desde otra perspectiva, desde una perspectiva de principios, en donde hay elementos constitutivos del acto jurídico, ¿no? Para que un acto jurídico pueda tener consecuencias, pues tiene que cumplir con una serie de requisitos, independientemente de lo que pueda decir una norma con relación a su anulabilidad o no. Y entonces, si el voto es un acto jurídico o un acto que tiene efectos jurídicos, pues entonces si no cumple con esos requisitos, pues independientemente de que estuvieran en la ley o no, como puede ser la voluntad, la violación de la secrecía de la libertad, podrían invocarse como causales de nulidad. Pero bueno, el chiste es que había este sistema taxativo y que vamos vinculando el sistema de nulidades con principios, ¿no? Principios que pueden invocarse. Verán la nulidad de la elección por violación a principios constitucionales, que se liga con la causal abstracta, que aunque la reforma de 2007 la derogó, después un caso en Acapulco en 2008 reinterpretó la importancia de que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral, revisara la validez de la elección y pudiera declararla inválida si no se ceñía a principios constitucionales. Pero entonces, todo esto solo para decir que, como saben, pues hay distintos principios y, como vemos aquí, la libertad como acto de voluntad y la competencia como un acto que ya no tiene nada más que ver con los y las ciudadanas, sino también con los partidos políticos, ¿no? Entre estas dos podríamos también decir, bueno, se vincula con la formación de la voluntad popular, ¿no? ¿Qué factores intervienen a la hora de tratar de influir en la toma de decisiones y si esos factores que influyen son o no legítimos y legales, ¿no? Entonces, todo eso se va ligando con esto. Obviamente, aquí algunas tesis, ¿no? Que nos pueden ir, déjenme hacer aquí, poner en grande esto, que nos pueden dar alguna pauta, ¿no? Para entender cómo se manifiesta propiamente esta cuestión de la libertad y cómo puede verse coartada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos casos de coacción al voto, en los casos de proselitismo electoral por los sindicatos, ¿no?
Entonces, bueno, la secrecía, obviamente, y cómo ya en el acto, en la jornada electoral, sabrán ustedes que las elecciones tienen, digamos, una calendarización, una periodicidad, una temporalidad específica, ¿no? Y por eso hay distintas causales dependiendo del momento en que se cometan violaciones, ¿sí? Dependiendo del lugar en que se cometan o si estas trascienden, también irán viendo cuando se trate de causales de nulidad de la elección presidencial en los juicios de inconformidad o en los juicios relativos a las nulidades de diputados y de senadores, que las casillas juegan un papel importante, ¿no? Que anular una casilla puede tener efectos también en la elección como acto, ¿no? O sea, supongamos que se anula una casilla y que esa casilla supone que los resultados entre el primero y el segundo lugar se traslapen o cambien el resultado, ¿no? Entonces, por eso también es importante ver estas causales, ¿no? Adicionalmente, como vemos, pues hay otros principios, ¿no? Certeza, legalidad, independencia, y cómo hay actos propios de las autoridades electorales que, pues, digamos, de alguna forma garantizan que haya esta secrecía, ¿no? El braille, los folios en las boletas, y bueno, hay la doctrina de Smith que es interesante, pero ahorita no me voy a referir a ella para irle dando un poco de velocidad a esto, ¿no? Entonces, desde un punto de vista jurídico, el tema de las nulidades ha estado presente de manera importante en la doctrina civil. Ya se ha contado esto de los actos jurídicos que pueden anularse o no surtir efectos en el ámbito administrativo, ¿sí? Y entonces, pues obviamente, estas son, digamos, como las bases para entender las nulidades electorales, que, como decía, los actos, las resoluciones que integran el proceso electoral pueden declararse nulos. Entonces, voy a ser un poco rápido, ¿no? Con esto, algunos otros criterios con relación a la confidencialidad, algunas cuestiones relativas igualmente al voto, ¿sí? El voto directo sin que sea posible que haya una intermediación, ¿no? Que alguien vote por mí, un acto personalísimo, aunque en los Estados Unidos, por ejemplo, esto resulta un poco distinto, ¿no? Con esta idea del colegio electoral, que supone que las personas cuando votan, votan por un cierto número de delegados que después en sus congresos votan directamente por el candidato o candidata que haya resultado ganador, ¿no? Y a cada uno de los colegios electorales en las entidades federativas de los Estados Unidos se le asigna un número, que no es un número arbitrario, tiene que ver con la población y esto, pero ese número no es igual y entonces hay estados que tienen mayor peso en el colegio electoral que otros, lo cual no quiere decir que sean más importantes porque esta noción, ¿no?, de los estados bisagra, que puede suponer que es que pensé que no me veía, que puede suponer que estados con un número relativamente bajo en el colegio electoral pues definan una elección, ¿no? Pero bueno, entonces les decía, voy a avanzar aquí, ¿no? Estos otros principios constitucionales, pero vámonos propiamente a las causales de nulidad específicas de casilla, ¿no? La nulidad que decía en una casilla tiene como consecuencia que se descuenta la votación de esa casilla al cómputo distrital respectivo, o sea, el total de votos recibidos, ¿sí? Y como digo, puede tener efectos en la elección en su conjunto. La nulidad de votación recibida en casilla se actualiza cuando, a pesar de que durante la realización del escrutinio y cómputo en casilla se hayan considerado válidos los votos y en consecuencia computados, en la fase jurisdiccional de impugnación se determine que se debe de revocar la validez originalmente declarada, ¿no?
con respecto a la votación que se recibe en la casilla. Es decir, esto supone que hay un acto, un pronunciamiento jurisdiccional, ¿sí? En donde será declarada en un juicio, ¿no? La nulidad de la casilla y por lo tanto restarle validez a ese resultado. O sea, la atribución, pues, de los tribunales de declarar la nulidad de elecciones y de las casillas, ¿no? Entonces, bueno. Específicamente, relativo a las nulidades de la votación recibida en casilla, también podríamos pensar que hay una serie de principios en materia de nulidades, ¿sí? Por ejemplo, solo procede declarar la nulidad cuando se actualiza una de las causas previstas expresamente en la ley. ¿Ya vieron o les comentaron un poco esta cuestión de la causal abstracta, ¿no? Que rompía la idea de la taxatividad, ¿no? O sea, las causales específicas. Aquí, en el caso de la votación recibida en casilla, no de la elección en su conjunto, que son distintos tipos de nulidades, ¿no? Se puede declarar la nulidad o la invalidez, para ser precisos en los términos, la invalidez de una elección en su conjunto, sin que necesariamente eso implique anular casillas. Puede tener que ver uno con el otro, pero pueden no estar absoluta y completamente relacionados. Les voy a poner un ejemplo de una nulidad, ¿no? De una elección, por ejemplo, por violencia política de género, el famoso caso Iliatenco Guerrero, el sub-REC 11861 diagonal 2021, ¿no? Que fue por violencia política de género, una propaganda que se colocó el día de la jornada electoral en lugares estratégicos para que la gente que pasara a votar, llegara a algunas de las casillas que estaban instaladas, lo viera. Entonces se declaró nulidad de la elección. Entonces, no es que necesariamente, depende del tipo de la elección, no es que necesariamente la nulidad en las casillas implique la nulidad de la elección, o que para que haya una declaratoria de nulidad de elección tiene que haber un determinado número de nulidad de casillas. Eso sucede, o sea, esto de la determinancia del número de casillas puede suceder en las elecciones de senadores, de diputados y de presidente. Pero como van a ver eso, no los quiero tampoco confundir demasiado. Solo decir que la nulidad en la casilla lo único que provoca en principio es que los resultados de esa casilla en específico se anulen, ¿sí? Y que va vinculado con esta idea de taxatividad, solo las causales previstas en la ley expresamente, ¿no? Entonces, hay un catálogo de conductas castigadas con la nulidad en la casilla, ¿no? Esto también se vincula con la idea de la conservación de los actos válidamente emitidos en materia electoral, ¿no? Un criterio que dice que más o menos, ¿no? Supone, porque es una jurisprudencia que es 9, creo, diagonal 98, ¿no? Pero dice que si una irregularidad, sea un error, inconsistencia, vicio en el procedimiento, no tiene el carácter determinante para el resultado, en tanto que no se demuestre que no haya afectado sustancialmente, no pueda acarrear como consecuencia la nulidad del acto, ¿no? Y entonces dice, lo útil no debe ser viciado por lo inútil, ¿sí? Entonces puede haber algunas violaciones, pero si estas no son determinantes, entonces lo que se conserva es el acto en su conjunto, porque no es un acto de una persona nada más, ¿no? Son una serie de pasos, de fases, de procesos o de procedimientos que culminan en un proceso, o que son parte de un proceso, y que entonces en su conjunto tenderíamos a conservarlos si los vicios de los que está afectado no son suficientes para invalidarlo, ¿no? Entonces, el ejercicio del derecho de voto activo por la mayoría de los electores no puede ser viciado por irregularidades, por imperfecciones menores, siempre y cuando no sean determinadas para el resultado electoral, ¿no? Y esto vale para casi prácticamente cualquier nulidad, ¿no? Entonces, bueno, para analizar si se actualiza alguna causa de nulidad, pues se tiene que tener presente siempre este principio de conservación de los actos válidamente celebrados, ¿sí? Bueno, esto solo lo menciono porque igualmente solo procede la nulidad de una votación o de la votación recibida en casilla
cuando se acredita que la irregularidad es determinante. Aun cuando el legislador no lo exija de manera expresa, tiene que ser determinante, ¿sí? Tomando en cuenta, pues, que el sistema de nulidades tiene como finalidad eliminar circunstancias que afecten el ejercicio personal, libre y secreto del voto, ¿no? Entonces, bueno, y además el sistema de nulidad de votación opera de manera individual para cada casilla. Digo, esto ya lo dije, pero lo reitero para efectos de comprender que la nulidad de una no necesariamente deriva en la nulidad de la elección en su conjunto. Puede serlo si esta resulta determinante para el resultado de la elección, ¿no? Que desde luego puede suceder. Bueno, entonces, eso, ¿no? Otro principio que es importante es que los partidos políticos o coaliciones no deben hacer valer irregularidades que ellos mismos hayan provocado, ¿sí? Que esto pasa en casi cualquier acto jurídico. Yo no puedo invocar una causal de algo cuando yo mismo la provoqué, ¿sí? O sea, nadie puede hacer valer en una demanda irregularidades que se anule la votación recibida en casilla, ya sea partido político, candidato, que yo propicié, ¿no? Entonces, eso. Solo se puede anular, otra de las cosas que están ligadas con esto, la votación recibida en casilla, no los votos en lo individual. O sea, cuando se impugna la nulidad de la votación recibida en casilla por diversas irregularidades que se presentan de forma grave y determinante, no se puede anular solo un voto o algunos votos que se depositaron de forma irregular, porque el sistema de nulidades establece que se deben anular todos los votos recibidos en casilla, inclusive aquellos que fueron a favor del partido político o candidato que solicitó que se anulara la votación, cosa distinta de lo que sucede con los recuentos, ¿no? En donde se pueden anular algunos votos, se ve cuáles fueron válidos, si están bien contados, etcétera, pero que no supone la anulación en estos términos, ¿no? Este, entonces, bueno, como ya decía, eh, va ligado a esto, ¿no? Hay una presunción, pues, de validez de los actos relacionados con la validez y con las elecciones, y también, conforme a esto, pues los resultados electorales que no se hayan impugnado se consideran válidos, definitivos e inatacables, ¿no? Entonces, bueno, este, vamos a la votación recibida en casilla y las causales de nulidad que están en la legislación, artículo 75, y que dicen lo siguiente, ¿no? Instalar sin causa justificada en lugar distinto al señalado la casilla por el Consejo Distrital correspondiente. Hay veces que esto puede, por eso dice sin causa justificada, que puede suceder que se instale en otro lugar derivado de circunstancias climatológicas u otras diversas, ¿no? Pero ustedes saben que en preparación de la jornada electoral, la autoridad administrativa ya ha dividido el territorio, ¿no? Vienen las secciones electorales, las casillas, se publican dónde se van a encontrar, ¿sí? La básica, la contigua, etcétera. Y entonces, pues su instalación tendrá que ser en el lugar especificado por el Consejo Distrital, ¿sí? Esta primera nulidad que no tiene demasiado problema, pero bueno, vamos, ahorita voy a mencionarlas así en general y luego pormenorizamos algunas, ¿no? Entregar sin causa justificada el paquete que contenga. Ay, perdón, déjenme avanzar en la presentación. ¿Dónde estoy? Acá. Entonces, bueno, vamos mejor es que tengo unos apuntes y aparte tengo la presentación, pero entonces vamos a profundizar un poco en la cuestión de la nulidad de la casilla, ¿no? Como decía, instalar la casilla sin causa justificada en un lugar distinto y antes de entrar, digamos, directamente al estudio de estas causales, vamos a ver la cuestión relativa a la instalación, a la integración de la casilla, ¿no? Entonces, los distritos uninominales federales,
¿no? Son la división geográfica, les decía, en que se distribuye el territorio del país, y para sufragar, las y los electores se ubican conforme a su domicilio en un distrito electoral. Por eso les decía, en la credencial para votar viene qué distrito, ¿no? Y entonces, eh, cada distrito se divide en secciones en las que se instalan las casillas donde se depositan los votos durante la elección. Saben esto ya bien, ¿no? Que el territorio nacional tiene 300 distritos uninominales en donde se elige cada 3 años a diputados federales, diputadas, ¿no? La demarcación de los distritos resulta de dividir la población total del país, conforme al último censo, en los 300 distritos mencionados, sin que en ningún caso una entidad federativa puede tener menos de 2 distritos. En toda sección electoral, por cada 750 electores o fracción, se instala una casilla para recibir la votación de los ciudadanos residentes de la misma, siendo que cada sección tiene como máximo 3,000 electores. Obviamente, cuando el crecimiento demográfico de las secciones lo exija, se está a lo siguiente, ¿no? En caso de que el número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores correspondiente a una elección sea superior a 3,000 electores, se instalarán en un mismo sitio, que es lo que vemos en la pantalla, ¿no? O local tantas casillas como resulte de dividir alfabéticamente el número de ciudadanos inscritos en la lista entre 750, ¿sí? Por eso es que las contiguas, como vemos en el inciso B, tienen esa función, ¿no? Tienen ese porqué. No existiendo un local que permita la instalación en un mismo sitio de las casillas necesarias, se ubican en lugares contiguos, ¿sí? A la concentración y distribución de los electores de la sección, que es como les decía, ¿no? Cuando las condiciones geográficas, de infraestructura, socioculturales de una sección hagan difícil el acceso de todos los electores residentes en ella en un mismo sitio, se puede acordar que se instalen varias casillas extraordinarias en lugares que ofrezcan un fácil acceso a los electores, ¿sí? Y se pueden instalar también casillas especiales en las secciones que acuerde la Junta Distrital correspondiente. En cada casilla se garantiza la instalación de mamparas, ¿no? Para que los votantes, las y los votantes puedan decidir libre y secretamente el sentido de su voto. Y las casillas especiales, estas que vemos que establece que los consejos distritales del INE, a propuesta de las juntas distritales ejecutivas, también determinan la instalación de casillas especiales para recibir el voto de electores que se encuentran transitoriamente fuera de la sección correspondiente a su domicilio. En cada distrito electoral se pueden instalar hasta 10 casillas especiales. Y el número y ubicación está determinado por el Consejo Distrital según la cantidad de municipios comprendidos de su ámbito territorial, ¿no? La función de las casillas especiales es, pues, que electores que no están en la sección que les corresponda para votar, lo puedan hacer en otra casilla. Si hay elecciones de diputados, senadores, presidente, si el elector no se encuentra en su distrito, pero sí en su estado, no puede votar por diputados de mayoría relativa, pero sí puede para otras elecciones como senadores, porque está en su estado, o para presidente, porque está en su país, dependiendo, ¿no? del caso. Entonces, bueno, para instalar una casilla, ¿no? Se tiene que, déjenme avanzar la presentación, entonces estos son los tipos de casillas, ¿no? Sí, entonces, se deben de ubicar en lugares que reúnan características tal fácil. Ah, buena pregunta. Yo pensaría, es que ahí tiene que haber un censo, ¿sí? Tiene que haber un censo de cuál es la población, porque además esa población específicamente es cambiante, puede cambiar tu situación jurídica, entonces tiene que haber un padrón y una depuración constante, pero tendría que ser, o sea, dado que estas personas pueden o no, dependiendo, estar en su domicilio, perdón, en un distrito, o sea, primero, ellos no están en un distrito porque no van a votar por representantes propiamente, entonces tendríamos que ver si únicamente, por ejemplo, van a votar para ejecutivo, para poder ejecutivo, de manera tal que se instala una casilla especial, ¿sí? Para ese tipo de personas a las que se les va a expedir una credencial para votar, ¿sí? Con esas características. ¿Por qué?
porque si fuera, por ejemplo, de una casilla básica o contigua, entonces eso supondría que están en una sección electoral y que entonces representarían algún distrito, pero no están en esa situación, ¿sí? De manera tal que tendría que ser una casilla especial. Pero es una buena pregunta, desde luego, ¿no? Pero por razones territoriales, por razones de padrón, tendría que ser una casilla especial. Bueno, entonces decía, tiene que ser de fácil y libre acceso para los electores, asegurar obviamente la instalación de todos los elementos necesarios que garanticen la secrecía, no ser casas habitadas por servidores públicos de confianza, federales, estatales, no ser inmuebles habitados o propiedad de dirigentes de partidos políticos, ni establecimientos fabriles, ni cantinas o dice centros de vicio, etcétera, ¿no? Entonces, hay que observar para quienes hacen esta distribución que en un perímetro de 50 metros al lugar propuesto para la ubicación de las casillas no existan oficinas de órganos de partidos políticos, agrupaciones políticas, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, más o menos, voy a contarlo de manera muy rápida porque me está comiendo el tiempo, ¿no? Pero el día de la jornada electoral se levanta un acta que contiene una serie de datos relativo a las elecciones, a las actas de escrutinio y cómputo. Los funcionarios de la mesa directiva de casilla y representantes de los partidos políticos y candidatos independientes se presentan a las 7:30 horas en el lugar de la casilla para iniciar la instalación y estará presente el presidente, secretarios, escrutadores, ¿no? Y todas las demás personas que deben de concurrir. Hay una rúbrica de boletas a solicitud del partido político, se pueden rubricar o sellar por los representantes partidistas. Hay un llenado, ¿no?, del apartado de instalación en el acta de la jornada electoral y se establece el lugar, la fecha y la hora en que se inicia este acto de instalación, el nombre completo y firma autógrafa de las personas que actúan como funcionarios de casilla, ¿no? Y también se establece que se armaron bien las urnas, que se abrieron en presencia de los funcionarios, ¿sí? Y pues si se presentaran, si suscitaran incidentes, pues hacer una relación de las causas por las cuales se cambia la ubicación de casilla. Importante decir que también no se pueden recibir votos antes de las 8 de la mañana y los miembros de la mesa directiva de casilla no se pueden retirar sino hasta que se clausure. Entonces, ¿cuáles podrían ser causas justificadas? Yo pensaría, son preguntas bien interesantes. Hubo una instrumentación de un proyecto piloto para llevarlo a cabo. Pensaría que son funcionarios que no son de la prisión, ¿no? Ciudadanas, ciudadanos avecindados que llevan a cabo esta recepción o, en su defecto, personal del mismo centro penitenciario. Decía, para la instalación de la casilla en un lugar distinto, ¿cuáles podrían ser causas justificadas? Que no existe local indicado en las publicaciones, que esté cerrado, que se advierta que puede o se pueda llevar a cabo en un lugar prohibido por la ley, ¿no? Con estas características que decíamos, domicilios de personas, de partidos, o funcionarios, etcétera, ¿no? Cuando las condiciones del lugar no permitan asegurar la libertad o secreto del voto, que no garanticen la realización de operaciones electorales en forma normal, y cuando el Consejo Distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito y se lo notifica al presidente de la casilla. Y entonces el nuevo lugar de instalación se tiene que realizar en la misma sección, obviamente, en el lugar adecuado más próximo y dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos. Entonces, no debe instalarse la casilla en lugares que puedan intimidar a los electores o presionarlos para que voten por determinado partido o candidato, ¿no? Entonces, bueno, eso con relación a la nulidad de casillas, ¿no? Ese primer supuesto. Insisto, me voy un poquito rápido para alcanzar a ver todas las causales de nulidad correspondientes, ¿no? Nada más para ir viendo, ¿no? Acreditar, cómo demostrar que se configura la hipótesis de esta causal, obviamente, acreditar que la casilla se instaló en un lugar distinto al señalado por el consejo respectivo, que el cambio de ubicación se realizó injustificadamente, que provocó confusión en el electorado respecto del lugar a donde debía acudir y que sea determinante para el resultado de la votación. O sea, cuando
la casilla se instala en un lugar distinto al autorizado sin que haya mediado causa justificada, se tiene que verificar si dichos actos provocaron en los electores desconocimiento, confusión respecto al lugar a donde tendrían que haber acudido a sufragar y comprobar si esto resultó determinante para la elección, en el entendido de que si todas esas circunstancias se actualizan, hay una vulneración al principio de certeza. ¿Sí? Este, y para una vez que, ya dado que debe de acreditarse, ¿no? Que se instaló en un lugar diferente al previamente designado, por ejemplo, el encarte, la publicación oficial señala una dirección específica y el lugar de instalación señala otra, entonces se acredita esta circunstancia en la propia acta de jornada electoral. Si en el acta el apartado correspondiente al lugar de la instalación de casilla se encuentra en blanco, puede ser una irregularidad, pero no quiere decir que la casilla sea instalada en un lugar diferente, ¿no? Eso nada más para decirlo. Y obviamente acreditarse que no fue con causa justificada el cambio de instalación. O sea, que se presentaron los funcionarios en lugar previamente designado, pero se tomó la decisión de instalarse en otro domicilio porque el inmueble era más grande, por ejemplo, lo cual desde luego no es así, no es una causal justificada, y entonces se plasma en la hoja de incidentes, ¿no? Entonces, bueno, eso con relación a la instalación de la casilla, y obviamente el día de la jornada, la casilla que se instala en lugar diverso, al dispuesto por el Consejo Distrital sin que haya causa justificada, puede resultar en la nulidad siempre y cuando esta sea determinante para el resultado de la votación, o sea, que se provoque una confusión en los electores y afecte el resultado final de la casilla, ¿no? Esta determinancia que ha permeado en otras causales de votación recibida en casilla, no se estableció explícitamente que fuera en la casilla determinante para la votación porque no podemos saber si lo es o no, ¿no? Para que se acredite que la irregularidad fue determinante para el resultado de la votación en casilla, se debe de acreditar la irregularidad grave y que se afectó el resultado final en la casilla. Por ejemplo, la diferencia entre el primero y el segundo lugar es de 15 votos y resulta que se afectaron 3 votos en la casilla, dependiendo del padrón, ¿no? Entonces, esos 3 votos no afectan el resultado final, ¿sí? Porque sigue ganando por una diferencia de 12 votos. Esto en términos numéricos, ¿no? Desde luego, muchas veces esto puede variar, ¿sí? Para pensar, bueno, se provocó confusión, se afectó el resultado final, pues la referencia es si el porcentaje de ciudadanos que votaron en esa elección es mayor o menor a los que votaron en esa casilla, ¿no? O sea, si en la elección en ese distrito en promedio votó un 50% de electores en todas las casillas que se instalaron en esa elección, hay que revisar si en el caso concreto, si la casilla impugnada votó el mismo 50% o más. Y entonces vemos si se afectó o no, ¿sí? Ese promedio. Pero bueno, entonces, eso con relación a esta primera causal, ¿no? De nulidad de la votación. Entonces, déjenme avanzar en la presentación. ¿Sí? Aquí esto que ya decíamos, cuáles son las ideas detrás de la instalación en un lugar distinto, ¿no? Aquí lo mismo, es lo que ya les había comentado, pero lo vemos en la presentación, ¿no? Lo que se tiene que probar. Aquí algunos ejemplos, ¿no? Y los requisitos, que ya también les había mencionado, ¿no? Lo que se debe de probar, estas circunstancias, y lo que ya les decía, ¿no? Para la determinancia. Bueno, ese es el primer criterio que me interesaba, ¿no? Bueno, que nos interesa para efectos de esta clase. Vamos al siguiente, ¿no? La recepción en la votación, ¿sí? Entregar sin causa justificada el paquete que contenga los expedientes electorales fuera de los plazos que señala el COFIPE, ¿no? Que se afecta obviamente la certeza de los resultados electorales y la integridad del paquete, ¿no? Déjenme nada más.
avanzar en una cuestión aquí. Y ahorita Bueno, entonces, nada más estaba viendo el restante para ver que nos dé tiempo, ¿no? Una vez iniciada la votación no se puede suspender, más que por causa de fuerza mayor. Y en este caso, corresponde al presidente de la casilla dar aviso de inmediato al Consejo Distrital a través del medio de comunicación a su alcance para dar cuenta de la causa de la suspensión, la hora en que ocurrió y la indicación de los votantes que al momento habían ejercido su derecho de voto, lo cual se consigna en el acta. El aviso de referencia tiene que ser constatado por 2 testigos, que lo serán preferentemente integrantes de la mesa directiva o los representantes. Entonces, una vez que se recibe esta comunicación, el Consejo Distrital respectivo decide si se reanuda la votación, para lo cual tome las medidas que estima necesarias. Y obviamente, esto ya lo sabemos, pero vamos viendo, ¿no? Esto de los paquetes. Para que los electores puedan ejercer su voto, pues necesitan la credencial, ¿no? Es un documento indispensable que tienen las y los ciudadanos para ejercer su voto. Vamos a diferenciar esto porque son distintos, qué es lo que integra los paquetes electorales, ¿no? Porque tienen relevancia, para qué sirven, además de evidentemente para hacer los cómputos distritales, que también pueden servir para impugnaciones, para recuentos, etcétera. Entonces además de un acto jurídico que demuestra quién ganó, también es material probatorio, ¿no? Entonces, bueno, el listado nominal, ¿no? Ya saben, relaciones elaboradas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, que tiene el nombre de las personas que incluyen el padrón electoral y que se les ha expedido credencial para votar con fotografía. Entonces, el día de la elección, quizás sea un poco reiterativo en esto, ¿no? Pero los electores votan en el orden en que se presenten ante la mesa directiva de casilla, tienen que mostrar su credencial o la resolución de haberla del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que les otorgue el derecho de votar sin aparecer en la lista nominal o sin contar con credencial para votar. Las ciudadanos pueden acudir al tribunal cuando les roban o pierden su credencial o porque no los incluyeron o los excluyeron indebidamente de la lista nominal a través del JDC, ¿no? El Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, y de tener razón obtienen una sentencia que protege su derecho a votar. Y entonces pueden así acudir a la casilla que les corresponde el día de la elección y emitir su voto, ¿no? Los presidentes de casilla tienen que permitir emitir su voto a ciudadanos cuya credencial contenga errores de seccionamiento, siempre que aparezcan en la lista nominal de electores con fotografía correspondiente a su domicilio. Y entonces cerciorarse nada más de su residencia en la sección correspondiente. El presidente de casilla puede recoger las credenciales para votar que tengan muestras de alteración o no pertenezcan a la o el ciudadano y lo pone a disposición de las autoridades a quienes las presenten, ¿no? Y el secretario de la mesa anota el incidente en el acta respectiva, hace una mención expresa del nombre del ciudadano o ciudadanos presuntamente responsables, ¿no? Una vez que comprueba, estos son como los supuestos, ¿no? De la votación, una vez que se comprueba que el elector aparece en las listas nominales y que exhibió su credencial para votar, el presidente de la mesa directiva de casilla le entrega las boletas de las elecciones para que libremente y en secreto marque en la boleta únicamente el cuadro que corresponde al partido político por el que sufraga, ¿no? O uno de los emblemas de 2 o más partidos si van en coalición, o del candidato independiente en su caso, o anote el nombre del candidato no registrado por el que desea emitir su voto, ¿no? En caso de que no sepan leer, que se encuentren impedidos físicamente para marcar sus boletas, pues tienen que asistir, pueden asistir acompañados de una persona de su confianza, ¿no? Luego, ya saben, dobla la boleta, las deposita en la urna y el secretario de casilla, auxiliado por uno de los escrutadores, tiene que anotar con el sello que le haya sido entregado para tal efecto la palabra votó en la lista nominal y marca la credencial para votar de la o el elector que ejerció su derecho, le pone el líquido indeleble, ¿no? Y devuelve
a la persona, a la o electora, su credencial para votar. Los representantes de los partidos políticos y de candidatos independientes pueden ejercer su derecho a voto en la casilla en la que estén acreditados. Igualmente, anotan el nombre completo, clave de la credencial para votar de los representantes al final de la lista de electores, en casos en que suceda de esta manera, ¿no? Ya saben, la votación cierra a las 18 horas, aunque hay casos de excepción que dice la ley, se pueden cerrar antes de la hora fijada solo cuando el presidente y el secretario certifiquen que hubieran votado todos los electores incluidos en la lista nominal correspondiente. Y solo permanecerá abierta después de las 6 de la tarde, de las 18 horas, aquella casilla en la que todavía hay electores formados para votar. Y en ese caso se cierra una vez que quienes estuviesen formados a las 6 hayan votado, 6 o 18 horas, ¿no? A las 18 horas o al cumplirse los casos de excepción, se declara cerrada la votación y llena un apartado correspondiente al cierre de la votación del acta de la jornada electoral. Esta la firman los funcionarios y los representantes de los partidos políticos y en su caso los candidatos independientes. En este apartado correspondiente al cierre de votación vemos la hora de cierre y votación, la causa por la que se cerró antes o después en caso de, y corresponde al presidente de la mesa directiva el ejercicio de la autoridad para preservar el orden, asegurar el libre acceso a los electores, garantizar en todo tiempo el secreto del voto y mantener la estricta observancia de la ley. Ya saben, ¿no? Los electores son quienes tienen derecho al acceso a las casillas, que hayan sido admitidos por el presidente de la mesa directiva de casilla, que cuenten con su credencial para votar y aparezcan en la lista nominal de electores, representantes de partidos políticos, notarios públicos, jueces que deban dar fe de actos relacionados con la integración de la mesa directiva, la instalación de la casilla y en general con el desarrollo de la votación, funcionarios del instituto que hubieran sido enviados por el Consejo General o la Junta respectiva o llamados por el presidente de la mesa directiva. Digo todo esto porque son los elementos de la integración de la votación, del escrutinio, cómputo y después del paquete electoral, ¿no? Los representantes generales permanecen en las casillas el tiempo necesario para cumplir sus funciones, no pueden interferir con el libre desarrollo de la elección, ¿sí? El presidente puede conminarnos a cumplir con sus funciones en su caso, puede ordenar su retiro si el representante deja de cumplir con su función, ¿no? Quienes no pueden tener acceso a permanecer en la casilla, pues igual, ¿no? No se permite el acceso a casillas a personas que estén privadas de sus facultades mentales y intoxicadas bajo el influjo de enervantes, embosadas, armadas, tampoco miembros de corporaciones o fuerzas de seguridad pública, dirigentes de partidos políticos, salvo que sea para ejercer su derecho al voto, desde luego, ¿no? Candidatos o representantes populares. Entonces, bueno, el presidente Casilla puede solicitar en todo tiempo el auxilio de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Para, en caso de cualquier incidente que pueda significar una interferencia o alteración del orden, y en estos casos el secretario de Casilla hace constar las causas de quebranto del orden, ¿no? En un acta especial que se debe de firmar por los funcionarios de Casilla y los representantes de los partidos. Los representantes de los partidos y los candidatos independientes también pueden presentar al secretario de la mesa directiva escritos sobre incidentes que en su concepto constituyen infracciones a lo dispuesto por la ley. El secretario que reciba estos escritos los incorpora al expediente electoral sin que pueda mediar discusión sobre su aceptación, ¿sí? Entonces, estos escritos de incidentes que presentan los partidos políticos son escritos en donde se hacen valer ante la autoridad irregularidades que puedan haber sucedido durante la jornada electoral y el presidente tiene la obligación de incorporarlas al expediente de casilla, estos escritos, ¿no? Entonces, bueno, eso para decir estos tipos de votación, ¿no? Entonces, una vez que se cumplen los requisitos para acreditar la calidad de elector, anotados los datos, el presidente entrega las boletas a las que tiene derecho, existe la votación. ¿Y cuál es la diferencia entre una hoja de incidentes y un escrito de protesta? A ver, déjenme leer la pregunta aquí.
Sí, el escrito de incidentes es en donde se relatan las cuestiones que pudieran haber sucedido que son contrarias en la ley. El escrito de protesta se exhibe cuando se considera que pudo haber habido una circunstancia que hace que la casilla o que la votación ahí señalada, que ahí se tuvo que haber dado, es, tiene una cierta gravedad y entonces se puede negar a firmar, por ejemplo, los presidentes, los representantes de los partidos políticos, ¿no? Y dicen, yo no estoy de acuerdo con los resultados que están aquí, ¿sí? El escrito de incidentes, en todo caso, tiene efectos de probar que sucedieron algunas cuestiones y estos pueden incidir o no en el resultado de la elección. La protesta simplemente es no estoy de acuerdo con lo que está aquí asentado, ¿sí? Espero que vaya contestando a las preguntas. Ah, bien. Entonces, bueno, proteger el sufragio universal, ¿no? Libre, secrecía, ya habíamos dicho, ¿no? Y hacer efectivo este principio de certeza de los resultados electorales, porque la hora en que los funcionarios de la mesa directiva, una vez que terminan las votaciones, ¿no? La hora del cierre de la votación, o cuando se cierra anticipadamente por las causales que así se establecen, entonces hay que demostrar que se cerró la votación, ¿no? En este caso, ya decía, una vez que se cierran las votaciones, que se hacen los conteos respectivos, se integra este paquete electoral que contendrá de haberlos los escritos de incidentes, los escritos de protesta, las firmas de haberlas, claro, ¿no? Las firmas de los funcionarios correspondientes y la votación, la urna, ¿no? Se sella y se envía a al Consejo Distrital correspondiente. Y obviamente esto supone que tiene que el traslado del paquete electoral tiene que hacerse de conformidad con una serie de protocolos, ¿no? Como dice aquí, la integridad del paquete electoral, que en el traslado no se alteren los resultados obtenidos y que puedan modificar la voluntad. Voy a avanzar en la presentación para seguir con esa causal, ¿no? Entonces, déjenme hacer esto, ¿no? El contenido del paquete electoral. Sí, la cadena de custodia son todos los pasos a través de los cuales se procura cuidar ese material probatorio, ¿no? Que son los paquetes electorales. Y que violentada la cadena de custodia puede derivar en una nulidad. El paquete electoral, que la violación de la cadena de custodia no necesariamente es que se entregue fuera del plazo. Ahorita vemos eso, ¿no? Entonces, el paquete electoral está compuesto por el acta de la jornada electoral, el acta de escrutinio y cómputo, los escritos de protesta, de haberlos, los sobres por separado con las boletas sobrantes inutilizadas, los votos válidos y los votos nulos. Y un sobre por separado de la lista nominal. Es un expediente de casilla el que se forma con las actas y los escritos de protesta, insisto, de haberlos, ¿no? Por fuera del paquete hay un sobre con un ejemplar del acta de resultados. Pero, insisto, se sella y lleva unas firmas, ¿no? Estos son los plazos, ¿sí? De manera inmediata, cuando se trate de casillas ubicadas en la cabecera del distrito. Claro, a ver, ¿qué entendemos inmediatamente, no? Cerró a las 6. Obviamente hay un proceso de conteo de votos. Hay y puede haber, ¿no? Los incidentes, los escritos de protesta, pero si supongamos que no pasa eso, entonces se clausura la casilla y lo único que se entregan, bueno, se hace el conteo de votos y el único tiempo que debe de transcurrir es el necesario para el traslado del lugar en el consejo que se instaló la casilla al consejo distrital. Obviamente, a ver, hay que considerar la localidad, medios de transporte, condiciones particulares, no es lo mismo la Ciudad de México, por decir un lugar con un tráfico pues pesado, supongamos, ¿no? Aunque claro, esto se celebra los domingos y luego no hay. Sí, sí, para responder a la pregunta así rápido, ¿no? Este,
y hay que trasladarlas a la sede, que claro, las sedes no están demasiado lejos en el caso de las cabeceras de los distritos, pero de todas maneras, pues puede suponer un tiempo relativamente distinto si estamos en la Ciudad de México que si estamos en, no sé, en Guanajuato, ¿no? Entonces, bueno, un tiempo necesario para el traslado, dependiendo de la localidad, medios de transporte, condiciones particulares. Hasta 12 horas cuando sean casillas urbanas ubicadas fuera de la cabecera del distrito, cuando mucho, o 24 horas cuando se trate de casillas rurales, ¿sí? Entonces, lo mismo, ¿no? Esto para esta causal de nulidad, ¿no? Entregar fuera del plazo, ¿no? ¿Qué se entiende por esto? Pues que no se entregan de manera inmediata estos paquetes, ¿no? La expresión inmediatamente es entre la clausura de la casilla y la entrega de los paquetes y expedientes, solo el tiempo necesario con estas cuestiones que ya decíamos, ¿no? Pero obviamente también admite algunas salvedades, ¿no? O sea, que haya una autorización previa del Consejo Distrital, un caso fortuito. Alguna vez nos contaron en un NOPLE, creo que de Oaxaca era, que decían, es que nos llegó a suceder, esto era en un curso en realidad de cadena de custodia, que ahorita establezco como algunas diferencias de una y de la otra, ¿no? De entregar fuera de plazo y otra cosa es la cadena de custodia, aunque pueden ir relacionadas. Pero bueno, entonces decían, no teníamos cómo llegar a la cabecera distrital porque hubo lluvia, hubo un deslave y no había cómo pasar porque pasaba por ahí un río y se había desbordado, ¿no? Entonces, obviamente, ahí había una cuestión de fuerza mayor, pero se asienta la causa en la recepción y en el acta correspondiente. La cadena de custodia es una institución en realidad de derecho penal que supone todos los pasos que deben de seguirse para que no se altere la evidencia y que éstas no pierdan eficacia probatoria, ¿no? En el caso del derecho penal, pues es, por ejemplo, pues algún indicio, cualquiera que este sea, no voy a poner ejemplos, pero cualquiera que este sea, que sea recogido en el lugar en donde se haya cometido presuntamente el delito, y entonces, pues tiene que establecerse quién tomó la muestra, quién la recogió, en dónde la pone, a quién se la asigna, cómo se traslada, dónde se traslada y cómo se resguarda, porque cualquier alteración a estos medios, a estos indicios, puede hacer que ya no haya eficacia probatoria, ¿no? Para no contaminar esos medios probatorios que pueden contener, no sé, ADN o algún resto o simple y sencillamente acreditar que algo sucedió de una determinada manera. Entonces es cómo cuidamos ese material probatorio. En el caso de los paquetes electorales sucede algo análogo, ¿no? Los paquetes electorales, más allá de que tienen esta temporalidad que deben de seguirse para la entrega de estos, también tienen que seguir el procedimiento de cadena de custodia, que es independiente, ¿sí? Es independiente el uno del otro. Obviamente la cadena de custodia, insisto, que significa cómo se resguarda la integridad de los paquetes electorales. ¿Puede haber una nulidad por violación de la cadena de custodia? Sí, ¿no? Igualmente, pero este es el traslado de los paquetes, cómo se trasladaron, quién los trasladó, a cuenta de qué, en dónde fueron resguardados. Entonces, toda esa serie de pasos ya no ocurren en la casilla necesariamente, ¿no? O sea, los paquetes de varias casillas se pueden guardar en una bodega y si esa bodega alguien entra indebidamente o en el traslado de los paquetes, estos sufren daños, entonces ahí ya tenemos que hay una violación a la cadena de custodia que igualmente sigue los criterios de determinancia, ¿no? Pero bueno, entonces eso nada más para establecer, son conceptos, son ideas que van ligadas, pero que no son necesariamente lo mismo, ¿no? Ahora, obviamente, todo esto pues es cuestión de prueba, ¿no? O sea, hay que acreditar que hubo una serie de elementos que concurrieron, que ocurrieron para decir que efectivamente se produjo esta causa de nulidad que pues se tiene que invocar, pero no basta con invocarla, así como la cadena de custodia, no basta decir se vulneró para anular la elección.
hay que decir cómo y hay que acreditar que estas alteraciones a los paquetes o al lugar de resguardo son lo suficientemente graves y determinantes para el resultado de la elección. Entonces aquí, en el caso de la entrega fuera del plazo de los paquetes, que ya dijimos inmediatamente, con las características de qué se entiende por inmediato, 12 horas, cuando no se trate de los lugares en donde está la cabecera de la sede distrital, en casillas urbanas, y para casillas rurales hasta 24 horas. Y las otras salvedades que ya decíamos, ¿no? Entonces, ¿qué se debe de demostrar para decir que se actualizó esta causal? Que fueran entregadas al Consejo Distrital estos paquetes fuera de los plazos legales. Que hubo alteración o violación de los mismos. Aquí entra en juego la cuestión de la cadena de custodia, ¿no? Que hay una alteración, porque obviamente los plazos legales lo que marcan es el tiempo para que pueda haber los cómputos distritales y para en caso de que hubiera recuentos, pues estén los paquetes completos en la sede que corresponda. Y que no existió causa justificada, ¿sí? Para la entrega extemporánea. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitas una vez que, bueno, vamos a impugnar, quien decidiera impugnar la casilla, porque haciendo valer la causal de entrega fuera del plazo, pues, ¿qué necesito? Pues la constancia de clausura y remisión, el acta de recepción de los paquetes electorales, las actas de sesiones de los consejos, el informe de autoridad sobre qué tipo de casilla se trata, el acto de la jornada, los recibos de entrega de paquete al consejo y los acuerdos que sean respectivos, ¿no? Esto para decir, sucedió, obviamente, la falta de ellos, porque pues nunca llegaron los paquetes, ¿no? Puede ser una prueba para acreditar que hubo una entrega fuera del plazo, ¿no? Aquí esta entrega extemporánea, cuando es causal de nulidad, ¿sí? Entonces, vamos a resumirla, ¿no? Pero esto de la entrega extemporánea, sin que haya causa justificada, se actualiza otra vez el criterio de determinancia, ¿no? La causa de nulidad, ¿no? Implica que haya una entrega del paquete electoral, que haya un retardo en esta y no haya causa justificada, y el elemento de la irregularidad generalizada que sea determinante, ¿no? O sea, que no se entregaron, no sé, 1 o 2 paquetes electorales o fueron entregados fuera de tiempo. Estos serán determinantes para el resultado de la elección muchas veces dependiendo de un criterio cuantitativo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de votaciones entre el primero y el segundo lugar? ¿Sí? Pero bueno, entonces, si se actualizan estos elementos, la entrega del paquete electoral, el retardo o la ausencia de causa y la ausencia de causa justificada, entonces tenemos que acreditar que esta irregularidad es determinante, ¿sí? O sea, hay elementos explícitos o implícitos, dice aquí la jurisprudencia, ¿no? Los explícitos es el vicio, produce la demostración de un elemento implícito, una presunción de iure, que la irregularidad sea determinante para el resultado de la votación. Pero esa determinancia solo se surte, ¿sí? Cuando se establecen una serie de otros requisitos, ¿sí? Que tiene que ver con la certeza del voto. Entonces, si hay una evidente entrega del paquete electoral, retardada, pero no tiene ninguna violación o se demuestra que los sufragios coinciden con los resultados, ese hecho no resulta determinante y entonces no hay nulidad y no se actualiza la causa de nulidad, ¿sí? O sea, además de la entrega extemporánea, tienen que acreditarse otras cuestiones. Esa es la causal, pero la causal no significa que en automático esta sea declarada nula porque no se entregaron los paquetes, ¿no? Se hace otra corroboraciones para establecer la nulidad. Y esto porque lo que habíamos dicho al principio, ¿no? Impera un criterio de los votos válidos emitidos, no le resta validez al voto, ¿sí? Ese hecho podrá tener algunas sanciones
Obviamente, la idea de que se entreguen en tiempo es para tenerlos de manera rápida, poder hacer los respectivos cómputos distritales, poder integrar para quien así lo necesite las respectivas impugnaciones, tener los elementos ahí, pero para que pueda invocarse esa nulidad como causal, pues tienen que concurrir los elementos, como dije, explícitos e implícitos y tiene que haber una alteración. Siempre tenemos que tener en cuenta el criterio de determinancia que varía dependiendo de la elección y dependiendo de qué es lo que se impugna. El criterio de determinancia ya vimos en el caso de las nulidades en las casillas, tiene que ver con en el caso de la instalación en un lugar distinto, que provoque confusión y que esa confusión tiene un criterio cuantitativo, ¿no? El número de lectores o el porcentaje de los mismos. Y acá se acompaña la determinancia de un criterio de la alteración de los paquetes, ¿no? O sea, que las irregularidades, además de estas, tengan el componente de la alteración de los paquetes, ¿no? Bueno, el escrutinio y cómputo en lugar no autorizado, ¿sí? Espérenme, déjenme ver cómo estoy de batería, porque ahorita me estaba marcando cuánto tiempo tengo. Bueno, creo que vamos a alcanzar bien la batería, ¿no? Entonces, él decía, el escrutinio y cómputo en un lugar distinto, porque esto también es importante tenerlo en cuenta porque, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Hay lugares en donde se tiene que llevar a cabo el escrutinio y cómputo de los paquetes electorales. Entonces, si se lleva a cabo sin causa justificada, nuevamente en un local distinto al, eh, al señalado, pues entonces lo mismo, ¿no? Provocará una, este, una nulidad, pero vamos a ver cuáles son los elementos igualmente que tienen que concurrir, ¿no? Entonces, aquí vamos a avanzar en la presentación. Obviamente, aquí lo que importa es que no hay una manipulación de las urnas, ¿no? Que se lleven a otro lugar y que se alteren los resultados, ¿sí? Es el bien jurídico que se tutela. Luego, ¿qué se tiene que demostrar? Lo mismo, ¿no? Que se realizó el escrutinio y cómputo en un lugar distinto al autorizado, que no había causa justificada y que fueron alterados los resultados electorales. Nuevamente, pensando en la idea de la determinancia, ¿no? Entonces, eso, eso resulta importante, ¿no? Déjenme ver para avanzar un poquito con esto. Voy a, voy a, ay, es que me perdí con la. Bueno, entonces, digamos, estas son los elementos que deben de concurrir a la hora de, este, tratar de actualizar esta causal, ¿no? Entonces, bueno, es que les quería presentar un material que tenía aquí, pero no no lo encuentro. Entonces, si no, ya para no hacerles perder el tiempo, voy a, voy a avanzar en esto, ¿no? Déjenme ver nada más si hay una. Si puedo encontrarlo porque estaba aquí. Denme nada más un segundo. No va a estar. No, es que me interesaba nada más mostrarles un material que podía ser útil, pero no lo encuentro. Bueno,
Entonces, eso, ¿no? Estos supuestos en realidad son pues un poquito más sencillos, digamos, de entenderlas, ¿no? Digamos, no tienen como todos los otros elementos de la instalación de la casilla, ¿no? Porque pues estos son actos que suceden una vez que ya ha concluido la jornada electoral. Al primero al que me referí son actos previos o actos preparatorios de la jornada electoral. Ustedes saben, no es lo mismo el día de la votación que la jornada electoral, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? Obviamente, también como hemos visto de estas causales, ¿no? La naturaleza jurídica de estas, son susceptibles de comprobación, los hechos que las manifestaciones de las personas para probar que efectivamente sucedieron, perdón, esas circunstancias, ¿sí? Circunstancias del lugar, en el caso de la instalación de la casilla, de la escrutinio y cómputo en lugares distintos a, ¿sí? Entonces, bueno, eso nada más para referirlo de manera rápida. No es que sigo buscando el, el material que les iba a compartir, pero bueno. Bueno, me voy a detener un poquito en explicar más o menos el escrutinio y cómputo, ¿no? Porque, porque a lo mejor yo lo estoy dando por sentado y no lo había referido, ¿no? Como saben, una vez que se cierra la casilla, lo que sigue justo es el escrutinio y cómputo de los votos, ¿no? Donde los funcionarios de la mesa directiva de casilla realizan el cómputo, el conteo de los votos. Esta fase ya no está abierta al público, como lo saben, pero participan los representantes de los partidos políticos y los candidatos independientes, y justamente es conocer la votación emitida en la casilla respectiva. Se ve reflejado en el acta de escrutinio y cómputo, donde se asientan los diferentes rubros de una casilla: número, ubicación, domicilio, para identificar esta casilla. En el orden en que deben de realizarse en las elecciones federales, en el conteo, es el presidente de los Estados Unidos mexicanos, senadores, diputados, consulta popular, ¿no? En las elecciones concurrentes, como parte de la reforma constitucional y legal de 2014, se estableció una casilla única para los casos de elecciones concurrentes, cuando coincide la federal con la local, y en estos supuestos hay una casilla única en forma simultánea a los votos de elecciones federales y se realiza el cómputo local: gobernador o jefe de gobierno, en ese orden, ¿no? Diputados locales o diputados de asamblea, ayuntamientos o titulares de los órganos político-administrativos de la Ciudad de México. Y entonces, en cada elección, de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el artículo 290, el escrutinio y cómputo de cada elección federal, y en caso de casilla única en cada elección federal y local, se lleva a cabo como sigue, ¿no? El secretario de la mesa directiva cuenta las boletas sobrantes y las inutiliza con 2 rayas diagonales con tinta, las guarda en un sobre especial, que hacíamos, es lo que integra también, entre otros, el paquete electoral. Tiene que quedar cerrado y anota en el exterior el número de boletas que contiene. Hay un primer escrutador que cuenta en 2 ocasiones el número de ciudadanas y ciudadanos que votaron según la lista nominal de electores de la sección, y suma el número de electores que hubiesen votado con resoluciones del tribunal, ya habíamos dicho, ¿no? Las sentencias que pueden facultar para votar, y los votos de los representantes de los partidos y candidatos independientes que no aparecieren en la lista nominal de esa casilla. El presidente de la mesa directiva abre la urna, saca las boletas, muestra a los presentes que la urna quedó vacía, y el segundo escrutador cuenta las boletas extraídas de la urna. Los 2 escrutadores, bajo supervisión del presidente, clasifican las boletas para determinar el número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos, el número de votos nulos, el número, ahorita ya no pongo la presentación en grande para que estoy cuidando la batería, el número de votos emitidos a personas no registradas, y tratándose de partidos coaligados, si apareciera cruzado más de uno de sus emblemas, se asigna el voto al candidato de la coalición
que se consignará en el apartado respectivo del acta de escrutinio y cómputo. Entonces, el secretario anota en hojas dispuestas para ese efecto los resultados de cada una de las operaciones señaladas en estos puntos, ¿no? Y verificados por los otros integrantes de la mesa, transcribe en las actas de escrutinio y cómputo de cada elección. Al final, se levanta un acta que se firma por los funcionarios y representantes de casilla ante ella. Quien se negara tiene que consignarlo en el acta, ¿sí? El acta de escrutinio y cómputo forma parte del expediente que se forma con motivo de la instalación de la casilla y se integra por el acta de la jornada electoral, los escritos de protesta de haberlo, las boletas inutilizadas y los votos válidos e inválidos que ya decía se conservan sobre separados, ¿no? Entonces, ya decíamos, entonces, en este caso de que se realice el escrutinio y cómputo en un lugar distinto, puede dar como resultado la nulidad de la elección, ¿no? Entonces, bueno, eso como los elementos igualmente de esta causal, ¿no? Vamos a avanzar en la presentación. Aquí. ¿Cuándo se justifica? Lo mismo, ¿no? Entonces, no hay disposiciones que prevea causas justificadas, a diferencia de las otras causales, ¿no? Entonces, en acatamiento a esto, en caso de que se realizara en un lugar distinto, ¿sí? Entonces dice, eh, se procederá a integrar la norma conforme a la ley de la revisión de las disposiciones, bueno, y entonces se considera que existen situaciones análogas a los supuestos de cuándo puede haber causas justificadas, ¿no? Cuando se presentan, ¿no? Se trata de operaciones que realiza el mismo órgano electoral, las realiza en la misma etapa del proceso electoral, se trata de tareas que se tengan en un lugar señalado por el Consejo Distrital y cuando exista causa justificada para instalar la casilla en un lugar distinto al señalado, ¿no? Y entonces se puede llevar a cabo el escrutinio y cómputo en otro local, ¿sí? En estos casos específicos, ¿sí? Miren, vamos al artículo 75, párrafo 1, para que quede de mayor claramente, ¿no? Se los voy a proyectar aquí, nada más para ver estas analogías a las que se refiere esta causal, ¿no? Entonces, voy a proyectar el artículo 75, solo para que veamos, ¿no? Estas distinciones. Entonces, déjenme, les comparto aquí la. Entonces, obviamente, aquí hay unas analogías para poder igualmente entender qué se entiende por causa justificada, ¿no? Entonces, si por ejemplo se instaló la casilla en un lugar distinto, pues esto puede también tener como consecuencia que el escrutinio y cómputo evidentemente se lleve a cabo en otro lugar, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí en este criterio que veíamos en la lámina, pues establece justamente como esa posibilidad análoga, lo que estamos viendo en el inciso C, análoga al inciso A, ¿no? Entonces, puede resultar eso igualmente, ¿no? Bueno, vamos a avanzar aquí están los documentos. Ah, perdón, déjenme dejar de compartir esto para compartirles la presentación. Entonces, lo que se debe de probar, igualmente, ¿no? Y los escritos de protesta relativos, ¿no? Bueno, voy a referirme de manera general a otras causales, digamos, estas son
como las más importantes. Obviamente, tenemos también recibir la votación en fecha distinta a la señalada para celebrar la elección, o de personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Procedimientos e Instituciones Electorales. Error en el cómputo de los votos, siempre que sea determinante, ¿no? Entonces, hay causales tales como la permisión a los ciudadanos de que voten sin credencial para votar o cuyo nombre no esté en la lista nominal de electores. Pero bueno, nos habíamos centrado en estos porque son, digamos, los que nos pueden dar como toda la pauta para entender las demás, ¿no? Entonces, pero bueno, obviamente, todos se vinculan a las causales de nulidad y a los principios que habíamos señalado, ¿no? Resulta, es poco probable, ¿no? Que ¿cómo se llama? Se reciban votaciones en fechas distintas. Desde luego, esto es una posibilidad y por eso se contempla la anulación de la casilla, pero dado que hay unos escritos, ¿no? Hay una relación de cuándo se abre la casilla, de cuándo se cierra, hay un encarte, hay los distintos escritos y todo, entonces es difícil que esta causal pueda actualizarse, ¿no? Desde luego puede pasar, pero lo mismo, ¿no? Es poco probable, ¿no? Dolo o error en el cómputo de los votos. Desde luego hay que demostrar que existió una o la otra y nuevamente el criterio de determinancia, ¿no? Permitir a los ciudadanos sufragar sin credencial, como ya habíamos visto, el problema, o bueno, la cuestión con ello, digo, está prevista por la ley, obviamente habría que probar que efectivamente eso sucedió, pero ya habíamos visto el procedimiento, ¿no? De votación, en donde pues los propios funcionarios de casilla no solo marcan la credencial, sino también sellan ahí el registro con la persona que votó, ¿no? Entonces, es poco probable que sucedan estas otras, digamos, circunstancias, ¿no? Y bueno, entonces nos quedamos aquí, ¿no? Insisto, bueno, en realidad en la clase eran las causales A, B, C y D, ¿no? Que como vimos con alguna profundidad, la A, B y C, e insisto, la D, pues es un poco difícil esta de recibir la votación en fecha distinta a la señalada, pero bueno, evidentemente ustedes saben que el material electoral se le entrega al presidente de casilla un día antes de la elección, ¿no? Y entonces, bueno, ahí podría suceder esa cuestión, ¿no? Pero dado el procedimiento que les había explicado, cómo se cuentan, cómo en el inicio, cómo se utilizan los votos, ¿no? Entonces es poco probable que eso pueda ocurrir, ¿no? Bueno, yo hasta aquí, no sé si haya preguntas de su parte, preguntas, comentarios. Igual, gracias a quien nos estuvo realizando algunas preguntas relativas a al voto de las personas privadas de la libertad. Cada uno de estos, ¿no? Por ejemplo, también pensando en los votos en los ciudadanos residentes en el extranjero, que pueden no solo votar mediante el listado de electores residentes en el extranjero, sino también elegir a representantes, pues ahí tenemos que estar conscientes igualmente de que estas causales de nulidad en casilla, en las casillas especiales que al efecto se instalen, son aplicables a los procedimientos, ¿no? Igualmente sucede para los procedimientos de revocación de mandato, en caso de que hubiera impugnaciones en ese sentido, para las consultas ciudadanas, es decir, estas reglas aplican para todos los procesos electorales y los procesos de participación ciudadana igualmente, ¿no? Sea presupuesto participativo, ¿no? Aplican todas estas
todas estas nulidades porque para todas ellas hay procedimientos análogos y hay verificación de los padrones electorales, de la credencial, de quienes votan, la integración de los paquetes, la integración de la casilla en un lugar cierto, ¿no? Que como vimos, pues bueno, de lo que se trata en estos casos específicos es de cuidar la votación como acto, ¿no? Y después cuidar el conteo de los votos, ¿sí? Que digamos, podríamos dividirlo en esas dos grandes ramas, ¿no? O sea, cuidar la votación en el caso de la instalación de las casillas y cuidar el conteo de las mismas en el caso de los paquetes electorales que se entregan después o de los cómputos que se realizan, los escrutinios y cómputos que se realizan en lugar distinto al señalado por la ley, que ya tiene que ver con actos propios del conteo de votos, ¿no? En el caso de la cuarta posibilidad, ¿no? De recibir votos fuera del tiempo especificado, pues igualmente se vincula con el primer supuesto de conteo, perdón, de votación. Noel Carmona tiene la mano levantada. Buenas noches. Buenas noches. Me surge una pregunta para esta cuestión de las casillas en los centros de reclusión. Sí. Habría que normar, o ¿qué considera usted? Habría que normar con una normatividad especializada la propaganda electoral para ese centro de reclusión, porque pues la propaganda electoral está diseñada para la sociedad que no está privada de su libertad. Si se hace propaganda electoral en un reclusorio, yo creo que tendría que tener normas especializadas, ¿no? Para poder funcionar e incluso para poder preparar a los funcionarios de casilla en ese centro de reclusión. Sí, en materia de propaganda, porque, a ver, hay dos cosas, ¿no? Una cosa es la propaganda que se difunde por diversos medios, puede ser impresos o puede ser electrónicos, y pues en los centros penitenciarios no fluye toda la misma información de la misma manera. Habrá algunas cosas que están por motivos de seguridad prohibidas, ¿no? Habrá otras que no, y acudir a actos de campaña, pues sí, es un poco como digamos, no sé si yo creo que no tendría por qué no suceder, no tendrían por qué no ir los candidatas y candidatos, porque también, a ver, recordemos que las personas privadas de la libertad, no todas han perdido su derecho de ciudadanía. Y esto es interesante porque no en todas las legislaciones, digamos en derecho comparado, el hecho de ser condenado por un delito automáticamente hace que pierda su condición de ciudadano. Hay legislaciones que lo diferencian dependiendo de la gravedad del delito. Aquí se trata de personas que no han sido sentenciadas, para las cuales subsiste su principio de presunción de inocencia, ¿no? Entonces, ellos en realidad no tendrían por qué tener limitados sus derechos político-electorales, ¿no? Pero por otro lado, las y los candidatos, o sea, esto tiene como varios efectos del voto de las personas recluidas, porque también propicia que las y los candidatos se interesen por la población recluida y vean cuáles son las condiciones bajo las cuales están, ¿no? Porque también son un grupo de alguna manera vulnerable, ¿sí? Hablando ahorita específicamente, sin tenernos que meter demasiado en el tema, pero hablando específicamente de las personas para quienes subsiste el principio de presunción de inocencia, ¿no? Para los condenados también podríamos pensar que tendría que ser de interés público y por lo tanto de quienes toman decisiones, ver en qué condiciones se encuentran, porque supuestamente la función de la cárcel es de reinserción. De manera tal que sí se podría generar una especie de círculo virtuoso obligando, o no obligando, pero incentivando, motivando a las y los candidatos que acudan a los centros de reclusión a conocer esa población y ver cuáles son sus necesidades, ¿no? Entonces, yo diría, bueno, habría que regularlo nada más en términos no de propaganda prohibida, sino de si para todos los casos ellos tienen, ellas, el mismo acceso a la información por cuestiones de seguridad que tienen las demás ciudadanas y ciudadanos, ¿no? Yo entiendo por ahí que no sé si la pregunta se relacione con el posible uso, digamos, de
clientelismo electoral, ¿no? Que utilices a los prisioneros, a las prisioneras como clientela, ¿no? Que desde luego se corre ese riesgo, pero si todos los candidatos acuden y tienen posibilidades de expresar su plataforma y de interesarse, de mostrar su interés, pues a lo mejor eso podría solventar, digamos, esa cuestión relativa a lo que comenta. No sé si contesté la pregunta. Sí, gracias. No, al contrario. Respecto a los escritos de protesta que presentan los representantes de partido ante casilla de escrutinio y cómputo, los mismos serían suficientes por el tribunal para declarar una nulidad de votación ante casilla. No, obviamente los escritos de protesta son indicios, ¿no? De que pudieron haber ocurrido las violaciones, pero estas violaciones tienen que ser determinantes, es decir, cuantitativamente determinantes, que se demuestre que efectivamente el número de votos puede alterar el resultado de la elección o que el porcentaje de votación, es que depende de la violación de que se trate, pero hablando de las causales A, B, C y D, pues si se instaló en un lugar distinto, sin causa justificada, el escrito de protesta lo que prueba es que se instaló en un lugar distinto, pero se tiene que acompañar de otros medios de convicción que demuestren que esta instalación en un lugar distinto produjo confusión en el electorado, con estos criterios que ya decíamos, ¿no? Numéricos estrictos o porcentuales. ¿Sí? En el caso de que se entreguen los paquetes después de tiempo, eso ya no está en el escrito de protesta, porque es un acto posterior, ¿no? Entonces, el escrito de protesta podrá consignar aquellos actos que puedan, para el caso de estas nulidades, viciar el proceso de conteo, ¿no? ¿Cómo se llama? Ahí sí, de escrutinio y cómputo, si se lleva a cabo en un lugar distinto, por ejemplo, ahí se podría demostrar con el escrito de protesta y entonces tendría que verse si fue justificado o no, pero también si hubo con ello una incidencia en el resultado. Siempre tiene que ir acompañado de eso porque hay un principio, como les decía, de conservación de los votos válidamente emitidos, ¿no? Obviamente resulta más grave que sin causa justificada se lleven a cabo los conteos, los cómputos, las actas de escrutinio y cómputo, si no está en presencia de todos los representantes de los partidos políticos, si no está el presidente de casilla, si no están los secretarios. Si están, entonces esa violación podrá no ser determinante. Por eso todas estas causales de nulidad están vinculadas a, ya sea si se quiere probar otros medios de convicción y otro tipo de violaciones, ¿no? Que incidan en el resultado de la elección. O sea, no es que sean automáticas estas causales, ¿no? Sino que están vinculadas con otros hechos que tienen que acontecer y demostrarse que acontecen. Entonces, esa sería como mi respuesta a la pregunta, que espero que quede respondida debidamente. No sé si hay alguien más que tenga alguna pregunta, algún comentario. Bueno, pues si no hay nada más. Perfecto, gracias. Pues les agradezco por su atención, por su presencia. Les deseo un feliz fin de semana y que les resulte o les siga resultando, si es que les ha resultado hasta ahora, provechoso el diplomado. Y pues nada, que tengan un feliz fin de semana y buen viernes. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Buena semana, doctor. Muchas gracias. Igual, gracias. Buenas noches. Gracias.